Bienvenidos a Poetizando Ando, el lugar donde las palabras caminan con la historia y los museos se hacen poesía. Hoy nos encontramos aquí en la Casa de Carranza, un lugar aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, que no es muy conocido, pero que vale la pena visitar. Acompáñame a descubrir su magia y sus secretos. Bienvenidos. Querida musa, acompáñame a descubrir qué ocurrió dentro de estos muros, cómo vivía Carranza, qué pensaba y por qué esta casa sigue siendo importante para entender nuestra historia. Aquí estoy, poeta. Vamos a mirar con atención, porque cada rincón de esta casa guarda una parte de la verdad. La Casa de Carranza fue construida en 1908, con ese estilo afrancesado tan del gusto porfiriano. Era una residencia de lujo y se convirtió en refugio, en oficina, en memoria. Aquí vivió sus últimos meses el presidente Venustiano Carranza, entre 1919 y 1920. Hoy, esta casa es un museo que conserva más de 3,000 objetos originales, muebles, fotografías, documentos, ropa e incluso su recámara tal como estaba la noche en que huyó hacia Veracruz, donde lo alcanzaría la traición. Venustiano Carranza nació en 1859 en Cuatro Ciénagas, Coahuila, hijo de un militar liberal. Desde entonces fue hombre de ideas, más de pluma que de espada. Estudió Derecho, aunque nunca terminó la carrera, pero la ley lo acompañó siempre, como principio, como arma, como bandera. Fue presidente municipal, gobernador y más tarde el líder del constitucionalismo. Proclamó el Plan de Guadalupe contra Victoriano Huerta y dirigió el ejército constitucionalista. Y así llegó a la presidencia, no por gloria personal, sino por convicción de que México necesitaba orden y legalidad. Carranza se casó con Virginia Salinas, una mujer culta, discreta, que nunca buscó protagonismo. Tuvieron 2 hijas, Julia y Virginia. Virginia se casó con Cándido Aguilar Vargas, un importante político militar y diplomático, quien fue yerno y también aliado político de Carranza. Fue gobernador de Veracruz y ocupó cargos relevantes durante el gobierno carrancista. Su matrimonio con Virginia fortaleció la alianza política entre Carranza y Aguilar durante los años más complejos de la Revolución Mexicana. En el Porfiriato y los primeros años del siglo XX, justo antes y durante la Revolución Mexicana, las mujeres de la élite vivían bajo normas estrictas de género y clase. Solían recibir educación básica en casa o en colegios religiosos. Aprendían francés, música, bordado, etiqueta y religión. No se esperaba que tuvieran formación académica completa ni participaran en la política, pero a veces se formaban en artes, piano o pintura para demostrar refinamiento social. En cambio, Julia Carranza, por ejemplo, dominaba el francés y acompañaba a su padre en funciones diplomáticas por su formación culta. Esta era su recámara, un vestido negro sobre un maniquí callado, una cama de latón dormida en su lealtad, un tocador con memoria de sombra. Julia, la hija que no quiso más patria que su padre, la que no vistió de novia ni bordó esperas. Ella fue silencio junto al estruendo de la historia, sombra fiel al borde de la tormenta.
Sí, ella no cambió su apellido ni su cuarto. Fue hija, confidente, guardiana, presencia callada en los pasillos del poder. Cuando el mundo temblaba por decreto o pólvora, ella escribía cartas, organizaba papeles y cuidaba del padre como quien custodia un templo. Aquí todo era suyo. Así es, la cama, el espejo, las fotos de familia. Tras la tragedia cuando asesinaron a Carranza en la sierra, Julia regresó aquí con el alma desmembrada, y cuando los hombres que le arrebataron al padre quisieron vender la casa, fueron sus propias manos las que la recobraron, y fue su voluntad la que dijo: Que sea museo, que no se borre su historia. Entonces esta recámara no es solo un dormitorio, es una reliquia del afecto, un relicario de la revolución vista con ojos de hija. Así es, Julia no empuñó fusil, pero legó el espacio para la memoria. Aquí cada mueble murmura su amor intacto, y ese vestido negro no es de luto solamente, es bandera del recuerdo. Carranza siempre creyó que la república debía regirse por la ley, no por el capricho de los caudillos. Carranza sabía que sin escuelas no hay patria duradera. Desde Coahuila impulsó la educación laica y obligatoria, y aumentó los sueldos de los docentes cuando fue gobernador. Mientras otros hacían revoluciones con pólvora, él creía en los pizarrones. Le pagaba mejor al maestro que al soldado, porque para él educar también era liberar. Los vientos de la historia son duros cuando soplan con traición. ¿Qué se escribe en el alma de un hombre al ver caer la democracia bajo el peso de una dictadura? Se escribe fuego, poeta. El 19 de febrero de 1913, el usurpador Victoriano Huerta traicionó al presidente Francisco I. Madero. Lo apresó, lo humilló y en la sombra de la noche Madero fue asesinado junto a su vicepresidente José María Pino Suárez. Sangre de patriotas corrió en las calles de la traición. ¿Y Carranza qué hizo entonces? Carranza, gobernador de Coahuila, se negó a doblar la rodilla. El 26 de marzo de 1913, en la hacienda de Guadalupe, redactó con puño firme el Plan de Guadalupe. Allí lo dijo claro: desconozco a Victoriano Huerta como presidente y convoco a todos los mexicanos leales a la causa constitucional. Así nació el ejército constitucionalista y Carranza fue nombrado primer jefe. Él no luchaba por poder, luchaba por principios, por la restitución del orden legal, por la dignidad rota de una patria humillada. ¿Quién lo siguió? Hombres del norte y del sur: Álvaro Obregón, con astucia y táctica; Pablo González, fuerte como roble; Lucio Blanco, con el ímpetu de los vientos del noreste; y más adelante se sumaron Villa y Zapata, aunque el entendimiento fue efímero. El ejército constitucionalista avanzó con fuerza, tomaron plazas, vencieron a los federales de Huerta, hasta que el dictador, acorralado, huyó del país. El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renunció a la presidencia y Carranza desde entonces se convirtió en el alma de la revolución constitucionalista. La revolución tenía muchos rostros: Carranza, Villa, Zapata.
y aunque compartían enemigo, no compartían el mismo país soñado. Zapata quería la tierra, Villa, justicia para el pueblo, y Carranza, el orden constitucional. Se encontraron en Aguascalientes, pero no llegaron a acuerdos. Carranza se enfrentó a ambos, defendiendo su visión de un México legal. En 1914, tropas de Estados Unidos invadieron Veracruz. Carranza no cayó. Aún sin ser presidente, envió protestas firmes y negó toda negociación. Fue uno de los primeros en exigir respeto a la soberanía nacional, incluso si eso significaba enfrentarse a una potencia mundial. Porque a veces defender a la patria es más que luchar, es no arrodillarse. Aquí en esta habitación pisamos la madera solemne de un cuarto donde no dormían los sueños, sino que despertaban las decisiones. Y el silencio huele a tinta y a pólvora. Este es el despacho de don Venustiano, el corazón palpitante de una nación en constitución. Mira esa mesa de roble, ancha como el deber, austera como su temple. Sobre ella aún pareciera posarse el peso de la Constitución naciente. Aquí firmó decretos, aquí respondió telegramas que venían del norte y del sur, de pueblos lejanos que exigían justicia. Aquí también escribió con mano temblorosa ante la traición de algunos y la esperanza de otros. Los libreros están cargados de historia, de tratados, de leyes, de memorias militares, y junto a ellos una silla de cuero que parece conservar el eco de sus largas jornadas. Mira el retrato que aún cuelga de la pared, el rostro adusto, la mirada fija, ese bigote como una línea de mando. Nada fue al azar en su despacho, ni los documentos, ni la lámpara verde que aún cuida el escritorio. Y esas armas son símbolo de guerra o de defensa. Ambas cosas son el recordatorio de que el verbo puede ir armado cuando la patria tiembla. Carranza, abogado de formación, pero general por necesidad. Este cuarto es un altar laico a la República, un sitio donde la historia no se guarda, se escribe. Y aquí seguimos nosotras, leyendo sus sombras, espiando su silencio, recordando que hasta los hombres más poderosos tuvieron un lugar donde pensaban solos. En 1917, Carranza convocó al Congreso Constituyente. Su meta era clara: dar forma legal a las demandas sociales de la Revolución. Y así nació la Constitución de 1917, con derechos laborales, propiedad social, libertad religiosa y más. Fue una carta magna adelantada a su tiempo. Carranza creía en la ley como principio y como fin. En este despacho también se forjó la Carta Magna que aún hoy nos guía. Una constitución que no solo habla de leyes, sino de derechos, de justicia. Un pacto social que incluyó lo que pocos se atrevían a imaginar: derechos laborales, educación laica, reformas agrarias. En estos papeles se encerraron los sueños de un país, y aunque muchos lo critiquen, aquí, en su esencia, hay justicia, un México de leyes por encima del caos.
Este era el despacho de Alfonso Cabrera, fiel asistente, escribano de confianza, memoria y sombra de Carranza. Desde aquí se respondían cartas, se organizaban decretos y se mantenía el pulso del país en medio del caos. En esta habitación no había discursos ni multitudes, solo el sonido de la pluma sobre el papel. ¡Qué ironía! Una nación entera latiendo entre el aroma del epazote y el crujir del pergamino, porque aquí al lado estaba la cocina. Allí, entre ollas de barro, cucharones de madera y el perfume persistente del comal, las mujeres preparaban el sustento del día a día. En tiempos de Carranza, una casa así contaba con cocineras y mozas, muchas veces indígenas, que tejían en silencio la historia doméstica. Aquí se amasaba el pan, se preparaban moles y atoles, se cocinaban chiles para acompañar decisiones trascendentales. La vida política se aliñaba con tortillas recién hechas. La larga mesa de roble aún parece esperar a los comensales, los cubiertos dormidos, el mantel bordado y esa luz que baja suave sobre el techo, como si aún alguien fuera a servir el pan. Aquí la familia Carranza se reunía al final de cada jornada. Aquí no se hablaba de política si estaban sus hijas, pero el peso de la historia se colaba entre los guisos. Ahora cuéntame, ¿cómo murió el presidente Venustiano Carranza? Era mayo de 1920. El plan de Agua Prieta, firmado por Obregón, de la Huerta y Calles, había volteado las armas contra el mismo hombre que les había dado patria. Carranza, ya con 61 años, huyó con su gabinete leal rumbo a Veracruz, pero la traición lo perseguía como sombra con garras. ¿Y logró escapar? No, los rieles del tren fueron saboteados. La noche del 20 de mayo, cansado, con el cuerpo enfermo y el alma dolida, llegó a la Sierra de Puebla, a un pequeño poblado llamado Tlaxcalantongo. Pidió alojamiento en una humilde cabaña de madera. Ahí pasó su última noche, escribiendo cartas y reflexiones bajo la luz de un candil. ¿Ya sabía que iban por él? Lo presentía, y aún así se durmió vestido, con su pistola cerca del lecho y su lealtad intacta. ¿Y qué ocurrió? El amanecer del 21 de mayo, alrededor de las 4 de la mañana, los soldados del general Rodolfo Herrero, que decían estar con él, abrieron fuego. La pequeña casa se llenó de humo y metralla. Carranza intentó defenderse, pero una bala atravesó su pecho. Dicen que cayó junto a su cama, con los ojos abiertos y la barba aún brillante de dignidad. Fueron varios balazos los que le dieron. Y así terminó su historia. Así terminó su vida, pero no su legado, porque entre las balas no pudieron matar la Constitución que él defendió, ni las ideas que sembró con obstinada convicción. Aquel día no murió un hombre cualquiera, murió el guardián de la legalidad, y aunque sus enemigos celebraron, la historia se encargaría de juzgar a cada uno. Entonces la revolución se tragó a otro de sus hijos. Sí, como el fuego se devora a quien lo enciende, pero Carranza no fue ceniza, fue raíz.
y hoy su alma camina entre los muros de su casa convertida en museo, donde aún arde la lámpara de una historia sin olvido. Poeta, el eco de su historia aún flota en estas paredes. La casa calla, pero su destino habla. Que su voz sea ofrenda, que su verso sea faro. Es momento de decir tu poesía. El León de Coahuila. Bajo el cielo roto de Tlaxcalantongo, caminabas, viejo roble de la sierra, con el frío clavándote sus cuchillos de niebla, y la certeza de que ya no quedaban mañanas. Habías cargado la nación en tu espalda, habías firmado su ley con tinta de justicia, y la defendiste de las manos extranjeras, con la misma furia con que un padre protege a su hijo. Pero el filo no vino del enemigo visible, sino del amigo que compartía tu pan, del que bebió contigo el vino de la victoria y escondía detrás del saludo el pacto de tu muerte. Te asesinaron mientras dormías, entre papeles arrugados y sueños interrumpidos, sin que la historia te concediera un último discurso. Y sin embargo, Carranza, no te vencieron. Tus verdugos se llevaron tu aliento, pero no tu sombra. Esa quedó encendida en cada palabra de la Constitución, en cada maestro que recibió su salario, en cada frontera que resistió la venta. Hoy, al nombrarte, el polvo se aparta como cortina antigua y vuelves a entrar en la sala del tiempo con tu barba blanca, tu paso lento, mirándonos de frente como si todavía desde algún lugar invisible firmaras la libertad de México. Así concluimos este viaje por la casa de Carranza, donde la vida de este presidente transitó y no se olvida. Si este recorrido ha tocado tu corazón, te invito a que nos regales un like, le des a la campanita, suscríbete y comparte con otros que como tú esperan que la poesía siempre nos alcance. Yo soy Araceli García, un beso y hasta la próxima.